Esta es una producción de Grupo Fórmula. Grupo Fórmula presenta José Cárdenas Informa. En más de 120 frecuencias de radio en México y cadenas asociadas en Estados Unidos y Centroamérica. Telefórmula en los sistemas Easy, Sky, Total Play, Megacable y otros sistemas vía satélite. José Cárdenas Informa. Todas las noticias, todas las voces. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Hoy es el martes 31 y último del octavo mes de 2021. 31 de agosto. Hoy pagan, no, pagaron ayer, hoy pagan las quincenas. Muy bien, pues hoy pagan la quincena. Cuide mucho su dinero, como decimos cada vez. Le estoy saludando a nombre de todo el equipo que hace posible esta emisión informativa cotidiana de Grupo Fórmula Noticias. A nombre de Carlos Urdiales, coordinador aplicado. Pues con los libros bajo el brazo, Pepe, muy buenas tardes. Yo los saludo hoy a nombre de los técnicos con Álvaro López al frente de los controles en radio, en Telefórmula Universidad, Ariana Reyes encabeza el equipo, junto con Enrique González, Ixa Jiménez en el switcher, Miguel Guevara y Claudia Hernández en el playout y Juan Carlos González junto con Gabriela Castro en el generador de caracteres. Todas y todos pendientes, atentos y muy listos. Quédese con nosotros y entérese de las noticias más importantes, todas las noticias, todas las voces. Más de 11 millones de alumnos regresaron a clases presenciales. Así lo dio a conocer la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, en un informe desde la conferencia de prensa mañanera en Palacio. En lo que se refiere a las escuelas, ahorita llevamos 119.497 escuelas que ya tuvieron ayer como registro, que ya abrieron precisamente el inicio. En docentes 970.617 y en alumnos 11.426.026. El factor que varía un poco es precisamente el de alumnos, porque haciendo una cuenta precisamente ayer, un corte, salían alrededor de más de 20 millones de alumnos. Sin embargo, hasta hoy queremos confirmarlo bien, porque hay pequeños que el día de ayer no se presentaron, sino se presentan hoy. Fue lo que dijo la secretaria de Educación en la mañanera, donde Hugo López-Gatell, el subsecretario de Salud, insiste en que el riesgo de contagio para los alumnos por COVID es un riesgo mínimo. El mensaje clave para padres, madres de familia es COVID-19 comparado con la realidad que viven todas las personas menores de edad. Es una causa de mortalidad muy baja, muy pequeña, como digo, 10 o 20 veces menor, y otras situaciones son de mayor importancia. Eso de ninguna manera quiere decir que sea deseable que una persona, y sobre todo un menor de edad, pierda la vida, pero sí ayuda a visualizar los distintos riesgos que enfrentamos a lo largo de la vida y a lo largo del día o del año, como COVID-19 no es una causa sustantiva de riesgo. Dijo López-Gatell que se mueren más niños por accidentes que por contagio de COVID. Sobre estas cifras, la Secretaría de Salud a nivel federal reporta 835 muertes más en las últimas 24 horas. También reporta 11,000 contagios, poco más de 11,000 contagios por COVID, también de ayer, entre ayer y hoy. Y bueno, a ritmo de cumbia, inició operaciones el abastecimiento de Gas Bienestar. En la alcaldía de Iztapalapa es una cumbia de Byron Barranco. Para que puedas ahorrar, ya llegó el gas, que sí puedes pagar, el bienestar disfrutarás. Esa es la música con la cual los camiones repartidores del Gas Bienestar iniciaron sus rodadas justamente en la delegación Iztapalapa. Claudia Sheinbaum estuvo enlazada con la sala de conferencias del presidente en Palacio Nacional para anunciar ufana justamente el inicio de operaciones de Gas Bienestar. Es un hecho histórico porque hace décadas que Pemex no distribuía al menudeo el gas LP. Como sabemos, la reforma energética liberó el precio del gas LP
y en vez de bajar, lo único que hizo fue subir los precios. En la Ciudad de México llegó a costar uno de 20 kilos hasta 600 pesos. Así que Gas Bienestar viene a apoyar la economía popular y viene a apoyar también para nosotros la soberanía de nuestro país. Ya se hicieron 2 días de prueba con la alcaldesa de Iztapalapa y el equipo, que han sido muy importantes para poder ver el funcionamiento, y a partir de el día de hoy ya comienza a distribuirse en diversas zonas de Iztapalapa. Más adelante, la distribución de gas paulatinamente se irá repartiendo en otras delegaciones de la Ciudad de México. En otro asunto, pide la Organización de las Naciones Unidas investigar la violencia y la agresión en Chiapas en contra de migrantes procedentes de Centroamérica, de Haití, de otros puntos, incluso hasta procedentes de Chile. Está acusando Naciones Unidas a agentes del Instituto Nacional de Migración por uso excesivo de la violencia. Estos organismos reconocen que el INAMI tuvo que haber suspendido, ya suspendió a 2 de sus trabajadores que golpearon a un migrante el sábado. Golpearon a varios, pero el que más causó expectación, que le dio la vuelta a todos lados, fue el golpeteo contra un migrante de origen haitiano. Se supo después que llevaba un niño en brazos. Todo esto ocurrió en la carretera Tapachula-Arriaga. La ONU señala que lo ocurrido en Chiapas es muestra de que se debe fortalecer la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la COMAR. El Talibán festeja al otro lado del mundo su retorno al poder en Afganistán. La imagen final que representa el final de 20 años del día bajo control talibán, como lo vemos aquí, puestos de control con miembros talibanes aquí en los principales accesos, como podemos ver también diferentes vehículos, retenes de los talibanes. Los talibanes festejaron. En primer lugar, felicito a toda la nación porque hemos logrado nuestra independencia y hemos podido obligar la retirada de los estadounidenses tras 20 años de yihad y sacrificio. Todas las fuerzas extranjeras, especialmente los estadounidenses, abandonaron Afganistán anoche alrededor de las 12 y nuestro país logró su independencia. Esta independencia le pertenece a toda la nación. Han sufrido mucho en estos 20 años. Los felicito a todos. También escuchamos las palabras ahí del representante del movimiento talibán desde el aeropuerto internacional de Kabul, quien agregó otras frases como esta victoria les pertenece a todos. Afganistán es una nación libre y soberana, y quizás la frase más importante, Estados Unidos fue derrotado. Esa frase que querían mencionar todos los integrantes del movimiento talibán. De gran impacto la fotografía de el último soldado estadounidense abandonando el Kabul, a punto de abordar un avión C-130 Hércules para dirigirse de regreso a los Estados Unidos, donde hoy el presidente Joe Biden presumió el desalojo de 120,000 personas del territorio afgano. Anoche en Kabul, Estados Unidos le puso fin a 20 años de guerra en Afganistán, la guerra más prolongada en la historia de Estados Unidos. Completamos uno de los puentes aéreos más grandes de la historia, con más de 120,000 personas llevadas a salvo. Esto más que duplica lo que los expertos consideraban posible. Ninguna nación había hecho algo similar en toda la historia. Solamente Estados Unidos tenía la capacidad, la voluntad y la disposición a hacerlo, y lo logramos. Fue lo que dijo esta tarde en un mensaje desde la Casa Blanca el presidente Joe Biden. En lo económico, reservas internacionales alcanzan nuevo máximo histórico. Es lo que anuncia Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México. Una de las operaciones permitidas con la reserva de activos internacionales es que el gobierno federal, a través de operaciones cambiarias con el Banco de México, pueda contar con moneda extranjera para cumplir con sus obligaciones en divisas. De esa manera, la Tesorería de la Federación puede comprar o vender divisas con el Banco de México con recursos del propio gobierno federal a precios de mercado. Son reservas internacionales, digamos, récord nuevo, máximo histórico. Explica que el saldo de las reservas internacionales presenta un incremento acumulado respecto al cierre de 2020
de 9.724 millones de dólares. Por cierto, el pasado 23 de agosto el Fondo Monetario Internacional asignó poco más de 8.500 millones de dólares, equivalentes a 12.131 millones de dólares, evaluados al 27 de agosto para formar parte integral de la Reserva de Activos Internacionales del Banco de México. Esto para proveer la liquidez adicional al sistema económico mundial. También el Banco de México habló de nuevos pronósticos para el crecimiento económico. Tendremos los detalles más adelante con Jenny Valencia. Y le digo también que no aparece la joven Ana Karen, esta joven de 20 y tantos años arrastrada por la corriente luego del aguacero ocurrido el domingo pasado en Tlalnepantla. Leopoldo Espejel, buenas tardes. ¿Cómo estás, Pepe? Muy buenas tardes. Y las intensas lluvias que se han registrado en las últimas horas han provocado esta tragedia. El escurrimiento de la Sierra de Guadalupe provocó que grandes cantidades de agua llegaran hacia la zona de la presa. El domingo alrededor de las 3:30 de la tarde, Ana Karen viajaba en una motocicleta con Denise. Ellos intentaron cruzar por una canaleta, no lo consiguieron y fueron arrastrados por las fuertes corrientes. Denise fue recuperado a salvo con algunos golpes, la motocicleta también, pero no así Ana Karen, y hoy se inició el tercer día de búsqueda, Pepe, pues en toda esta zona de Tlalnepantla se están recorriendo, Pepe, a través de esta unidad de búsqueda que está coordinada con la Dirección de Protección Civil de Tlalnepantla, estatal, el apoyo del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, un buzo, un dron, perros de la unidad K9 y elementos a pie, pues esta canaleta de la avenida La Presa, túneles de desagüe y el río de los Remedios, sin que hasta este momento, Pepe, lamentablemente haya una búsqueda exitosa. Decirte, Pepe, que en estos momentos también se nos ha informado que se ha hallado el cuerpo de una persona sobre el canal de Cartagena que conecta precisamente este río de los Remedios con Ecatepec. No se puede decir absolutamente nada, solamente este hallazgo, pero hasta este lugar se han trasladado la célula de búsqueda de Tlalnepantla para esperar la presencia de peritos de la Fiscalía Mexiquense, Pepe, y entonces pues tener algún tipo de noticia. Repito, solamente es el dato, pero hasta este momento, Pepe, a través de esta búsqueda no ha sido posible localizar a Ana Karen, quien pues desde el pasado domingo, Pepe, en que fue arrastrada y fue vista por última vez, incluso hay un video que circula en redes sociales del momento en que cae a estas aguas, no ha sido posible localizarla, y bueno, pues la tragedia para esta familia continúa desafortunadamente, Pepe. Dices tú que ha aparecido un cuerpo, se ignora todavía si es del sexo femenino o del sexo masculino. Totalmente, no hay mayores datos, Pepe. Esto es, repito, sobre el canal de Cartagena, a la altura de la colonia Golondrinas, en el municipio de Ecatepec, pero no hay mayor información, únicamente pues algunas imágenes, algunas fotografías que han hecho circular los internautas, pero se espera el arribo del peritos de la Fiscalía Mexiquense para descartar o confirmar que pudiera tratarse o que pudiera estar relacionado con este caso de Ana Karen, Pepe. Muchas gracias por la información, Leopoldo Espejel. Buenas tardes. Buenas tardes, Pepe. Gracias. Está en la línea telefónica Raciel Pérez, él es presidente municipal de Tlalnepantla. Él seguramente tendrá mayor información. Señor presidente, ¿cómo le va? Buenas tardes, gracias por tomar la llamada. ¿Qué tal, Pepe? Muy buenas tardes a ti y a tu auditorio. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué razón nos puede dar en este momento del asunto de la joven Ana Karen desaparecida luego de los aguaceros del domingo? Sí, desde el día domingo, y una vez que tuvimos conocimiento de esta lamentable situación, los cuerpos de emergencia, de auxilio del gobierno municipal, coordinados con el ERUM de la Ciudad de México y Protección Civil del Estado de México, nos hemos abocado a buscar a Ana Karen en todos los medios, y hasta ahora ha sido infructuoso el esfuerzo. De hecho, hace apenas unos minutos me informan también que en el Ministerio Público de Tula Hidalgo encontraron un cuerpo en las aguas negras, en el desagüe de una persona con las características de Ana Karen. Se están trasladando para allá los familiares y estamos en espera de que
lamentablemente se pudiera confirmar la identidad del habitante de nuestro municipio. Todavía no hay una confirmación, pues, de que el cuerpo encontrado, donde me dice usted, presidente, sea el de Ana Karen, pero todo apunta para allá, ¿no? Ya nos dieron ahí algunos indicios, por ejemplo, porta unos tenis con las características del momento en que lamentablemente desapareció. Habrá que esperar pues la confirmación de los peritos del Ministerio Público para confirmar lo que se perfila como la peor noticia. Eventualmente habrá que esperar pues si esta es el cuerpo de la joven Ana Karen arrastrada por la corriente. En el lugar donde cayeron Denise y Ana Karen, que iban en una motocicleta, ¿había cobertura de cámaras de seguridad? No exactamente en el lugar. Sí tenemos cámaras del C4, estaban a una distancia considerable y las condiciones climáticas no permiten determinar una imagen fidedigna. Lo que sí fue grabado el hecho lamentable con teléfonos celulares. ¿Cuántos elementos están participando en este momento en la búsqueda? 20 elementos del cuerpo de emergencia. ¿Qué les dijo, presidente? ¿Qué les dijo Denis, el que tripulaba la motocicleta? ¿Cómo es que se la llevó el agua? Bueno, es una zona muy difícil. La lluvia típica ha provocado pues una situación difícil en la zona. Él conducía la motocicleta. Supongo que fue un descuido y lamentablemente se vieron envueltos en esa situación. ¿Cuál es la situación de la gente que resultó afectada por el tremendo aguacero del domingo? Mucha gente vive en zonas de alto riesgo. Sí, por supuesto. Ese hecho fue el día domingo. El día de ayer tuvimos otra precipitación pluvial atípica que afectó a la comunidad que está al lado de Lázaro Cárdenas La Presa, y en ese caso pues lamentablemente arrastró 100 puestos de un tianguis. Es una verdadera tragedia para la gente que de eso vive, ¿no? Sí, por supuesto, pues hemos ya ahí tomado las medidas, hemos hecho las labores de limpieza. Pues muchas gracias, presidente municipal. Esperaremos a que confirmen las autoridades de la Fiscalía, de los Ministerios Públicos, pues, si se trata del cuerpo hallado hace minutos, si corresponde a la joven desaparecida que se la llevó la corriente. Esperemos que no se confirme esa noticia, Pepe. Pues le agradezco muchísimo, pero tampoco la mujer aparece y todo hace prever una mala noticia. Esperemos tener información, ojalá sea para desmentirlo. Aquí estamos alertas, Pepe, cualquier información. Gracias, presidente. Hasta luego. Es Raciel Pérez Cruz, el presidente municipal de Tlalnepantla. Todo indica que el cuerpo encontrado a distancia de donde desapareció a consecuencia de la corriente de la lluvia, del agua, sea el de la joven. Sin embargo, esto lo tendrán que confirmar autoridades del Ministerio Público allá en el Estado de México, para tener todos los datos. La tormenta tropical Kate está amenazando Quintana Roo. Nuevamente las costas de Quintana Roo se ven en peligro. Tenemos el contacto con el meteorólogo de Grupo Fórmula, el ingeniero Alberto Hernández Unzón. Alberto, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pepe? Muy buenas tardes. Haciendo la precisión, la tormenta tropical Kate salió de las costas de África, del Senegal, avanzó por el Atlántico Central y después avanzó hacia el norte, y en el último aviso de las 4 de la tarde, ya como depresión tropical, se está disipando en la zona del Atlántico Norte sin llegar a afectar las costas de Quintana Roo. Se acaba de formar la depresión tropical número 12, también frente a las islas de Cabo Verde en África. Va a ser de este tipo de ciclones de largo recorrido, se va a intensificar en tormenta tropical y después en huracán. Se le llamaría Larry, Pepe. Y en donde sí está muy atenta la situación es al norte de Colombia y de Panamá,
al suroeste del Caribe con una trayectoria hacia Quintana Roo, pero eso sería en los próximos días, Pepe. En lo que son las tormentas localmente severas, muy atentos para esta noche y la madrugada, porque estos sistemas de tormentas localmente severas podrían registrarse en el caso de Guanajuato, de Zacatecas, zonas del Valle de México también, sobre todo la zona noroeste del Valle de México, en Michoacán, en Jalisco, y también hay una alerta de inundaciones posibles desde la zona de Agua Prieta, Nogales, hasta el Valle de Mexicali. Por parte del Servicio de los Estados Unidos, el Centro de Predicción de Tormentas Severas indican una alerta por posibles tormentas severas. Así que no es en resumidas cuentas, está en el Atlántico Norte. Lo que sí hay que estar pendiente para el mes pico de la temporada de huracanes, que es septiembre. Ya se ven dos sistemas importantes, uno que sería entre el 7 y 8 de septiembre, Pepe, muy atentos en Oaxaca y Guerrero, y hacia el 13-14 de septiembre frente a Tamaulipas, con una trayectoria hacia el este-noreste, con rumbo hacia Luisiana nuevamente. Así que va a ser un mes de septiembre intenso y hay que estar muy prevenidos aquí en los espacios del Grupo Fórmula, Pepe. Muchas gracias, Alberto Hernández Unzón, como siempre, un saludo cordial. Buenas tardes, Pepe, un abrazo. Un abrazo, gracias. Y bueno, también las secuelas de Nora siguen siendo graves, sobre todo en el estado de Sinaloa, donde el clima provocó el derrumbe, la lluvia provocó el derrumbe de un puente que a estas alturas mantiene comunicada la capital del estado, Culiacán, con el puerto de Mazatlán. Este es un puente que atraviesa la carretera, fue el puente El Quelite, es en la carretera internacional México 15, a la altura de la comunidad del Quelite, precisamente cerca de Mazatlán, más bien. El puente colapsó debido a las fuertes lluvias originadas por el remanente del huracán Nora. Todo quedó registrado en el video que estamos transmitiendo en este momento a través de Telefórmula, donde se observan justamente los estragos. El desbordamiento del río, que también lleva el mismo nombre, el Quelite, muestra también la estructura colapsada. Fue la causa del derrumbe, el incidente que dejó bloqueada, le digo, la entrada y la salida de Mazatlán rumbo al centro del estado. Era el único enlace terrestre al puerto, toda vez que el río Presidio inundó la autopista Culiacán-Mazatlán a la altura del municipio de Elota. Esto allá en el estado de Sinaloa. Estamos observando en las imágenes cómo el agua arrasa con este puente que une a Mazatlán, ya más cerca de Mazatlán, con la carretera hacia Culiacán, Sinaloa, y se llevó todo. Es grave la situación que se está viviendo allá en Sinaloa por esta circunstancia. Es el caudal el que arrasó con todo eso y la gente observando cómo se rompía en pedazos el puente El Quelite. Esto es parte de lo más importante que tenemos para usted en este momento. En resumen, claro, iremos al detalle de toda la información. Estaremos con la doctora María Amparo Casar a todas horas en su juicio para comentar lo que ocurrió ayer a las afueras de la sede de la Cámara de Diputados de la Ciudad de México, con la golpiza de policías en contra de 9 alcaldes electos, alcaldes de igual número de delegaciones, alcaldes opositores a la Cuarta Transformación. Se ha armado una verdadera bomba informativa, política, con acusaciones que van y vienen. Incluso el líder nacional del Partido Acción Nacional está pidiendo la renuncia de Martí Batres Guadarrama, el secretario de gobierno de Claudia Sheinbaum. Sin embargo, ya Claudia Sheinbaum contestó que no, Martí Batres no va a renunciar. En fin, le tendremos los detalles después de una pausa. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Saludo a la doctora María Amparo Casar, a todas horas en su juicio, ya de manera presencial.
Ella toma todas las precauciones sanitarias que sean posibles, sin embargo dice, me resisto a permanecer confinada, llevo más de 1.5 años de no verte. Eso. Y le dije, eso no puede ser, porque santo que no es visto, no es adorado. Y ahora ya llegó la Casar aquí y está en su casa y en su sitio, hasta la escenografía le cambiamos para que venga con mucho mayor entusiasmo. Algo así como regresar a la escuela. ¿Cómo estás? El entusiasmo es siempre, todos los martes, aunque sea a distancia, pero un gran gusto ver a todo tu gran equipo, Pepe, y a ti haberte podido abrazar después de tantos meses. Porque la doctora Casar, después de estar con nosotros, se ponía a jugar videojuegos. Pues sí. Y eso es tóxico. Eso no es... Entonces ya no me está no educando aquí. Entonces mejor que se educando venga a Rita. a chambear. Bueno, para chambear vale la pena comenzar con lo que pasó ayer. A ver, tu lectura de la golpiza que hubo, los empujones, el cerco a la Cámara de Diputados de la Ciudad de México, en Donceles y Allende, la antigua sede del Congreso. Llegan 9 alcaldes recién electos, alcaldes, alcaldesas, para querer hablar con la presidenta de la mesa directiva en el periodo extraordinario de sesiones que están teniendo. Claro, sí. La comisión permanente. La comisión permanente. Exacto. Hacer los reclamos que quieras y mandes. Luego los analizamos. Y los reciben a golpes. Los reciben con lo que tanto el presidente López Obrador como la jefa de gobierno nos ha dicho que pues a ella no le gusta, ¿no? Que son pues las vallas, las policías, hay gente que dice que ya no les podemos llamar granaderos porque ya no llevan mazos para golpear a la gente, pero igual llevan escudos. ¿Cómo se parecen a los granaderos? Pero ¿cómo se parecen? Digo, antes llevaban armas, después llevaban palos y después toletes, bien dicho, y ahora pues llevan los escudos, y con esos escudos pues vimos lo que provocaron no solamente en la más visible, que fue Lía Limón, recién electa alcaldesa, sino en varios. Eléctricos, y también se habla de los toques, estas que aventaban y que provocaban toques eléctricos, ¿no? Creo que fue un uso realmente desproporcionado vamos a hacer lo más kosher posible, no desproporcionado de la fuerza, pero sí desproporcionado con un conjunto de alcaldes que no representaban ningún peligro y a los que se les impidió siquiera acercarse a la sede. Creo que no había lugar a tener ni siquiera a estas personas, porque si hubieran dejado pasar a los 9 alcaldes electos al recinto, pues simplemente hubieran hecho una barulla, hubieran dicho no estamos de acuerdo con estas leyes, etcétera, etcétera. Así que la mera presencia, me parece, Pepe, es condenable, y si bien cada quien debe de responder por sus propias acciones, se parece mucho ese estilo de gobierno con el de López Obrador, en donde se dialoga con todos los que están de tu lado, pero no se dialoga nunca con los adversarios, no se dialoga ni con los damnificados de la línea 12 del metro, no se dialoga con las mujeres, no se dialoga con la gente de la cultura que pide más presupuesto, y ahora no se dialoga tampoco, no se dialoga con la CENTE, que 3 veces interrumpió al presidente de la República en su trayecto por Chiapas, y ahora pues tampoco dialoga. La jefa de gobierno ya avisó que serían el 6 y el 7 o 5 y 6 que los recibiría, pero no hacía falta que tuvieran que ir físicamente en una manifestación cuando pues la obligación como de un gobernador con sus presidentes municipales, la obligación de la jefa de gobierno de hablar desde un inicio con sus alcaldes y alcaldesas. No se está queriendo decir entre líneas: tómenla con calma, ustedes ganaron, pero una cosa es haber ganado la elección y otra cosa es que vayan a poder ganar, me refiero, gobernar con amplitud de presupuesto y de acuerdo con sus ideas. Cuidado, hay una jefa de gobierno y se tienen que someter. Ellas y ellos llegaron ayer para reclamar que no ha habido un proceso de transición en donde los que se van entregando cómo están las cosas. El acta entrega-recepción que llaman en el sector público. Lo están prolongando. A todos los ponen para que tomen posesión el día 1 de octubre. En vez de... Han pasado 4 meses desde entonces. De la elección.
sienten que el presupuesto ya viene etiquetado para muchos rubros y que les van a restringir operaciones. Por ejemplo, recuerdo muy bien que entrevistamos a Lía Limón en su momento. Nos decía, yo como panista quiero revivir lo de las guarderías para apoyar a las madres trabajadoras, etcétera. Vaya que ha hecho trabajo en eso. Si alguien sabe de esa materia, Pepe, y te lo digo porque lo trabajé con ella, ¿eh? Correcto. Pues ahora resulta que a lo mejor no hay el presupuesto suficiente o no les quieren dar el presupuesto suficiente para que puedan echar a andar esas guarderías. Es un ejemplo nada más para decir que el de la policía. Ella habrá ganado, pero de que pueda gobernar habrá que ver cuánto. Mira, aquí lo que me preocupa, Pepe, das el ejemplo de las guarderías, que sería una manera que tendría, en este caso Lía Limón, de diferenciarse y decir, bueno, es una manera de poner en práctica lo que ella prometió en su campaña. Y pues la van a atar de manos a través del presupuesto, y creo que lo que vamos a ver, pero casi de inmediato, es la concentración de poder y la centralización de poder, como la estamos viendo también a nivel federal, Pepe. A nivel federal vemos la concentración, la ausencia de contrapesos y decir, aquí mando yo. Bueno, de la misma manera que muy pocas veces se reúne con los gobernadores, o los gobernadores muy pocas veces se reúnen con sus presidentes municipales, pues lo mismo va a ocurrir aquí. No tenemos una cultura de federalismo, tenemos un federalismo que yo he llamado en algún artículo, Pepe, de utilería, ¿sí? Y ese federalismo, claro, a nivel local, que sería la relación gobernadores, presidentes municipales, se va a replicar, en donde el gobernador es amo y señor ¿de qué? De los recursos. Y cuando tú eres amo y señor de los recursos, pues no te mandas solos. Los alcaldes estarán atados de manos para poder llevar a cabo cualquier oferta política que le hayan hecho a su electorado, si no hay una negociación con la jefa de gobierno. Ahora, te viene a demostrar todo esto que sí se ardieron en la Cuarta Transformación por haber perdido media ciudad y que haya caído en manos de los adversarios de la Cuarta Transformación. Yo siento que en el gobierno de la ciudad hay ese interés. Llega Martí Batres Guadarrama como secretario de gobierno. ¿Para qué llega? Él sí es conocido como uno de los duros, hay quien dice, le llaman, a mí no me gusta la palabra, pero le llaman porro. Sí, no habría que usar esa palabra. Estoy de acuerdo contigo, Pepe. Yo no estoy de acuerdo, pero estoy relatando un poco lo que estuve leyendo durante todo el día, ¿no? Y lo culpan a él de ser el duro, durísimo, que viene a fortalecer a Claudia Sheinbaum después de que perdió la media Ciudad de México. Mira. Y con estos métodos que tú y yo conocemos. Más de media ciudad, porque ahora son 9 alcaldías en manos de la oposición, y 9 y 7, 16. Y 7 en manos de Morena, un golpazo. Ya rodaron cabezas a nivel de operadores políticos del gobierno federal y del gobierno de la Ciudad de México, pues por haber perdido la ciudad. Llega Martí Batres. Yo he conocido en otros momentos a un Martí Batres más conciliador, pero aquí ni modo. Igual que la jefa de gobierno o el presidente de República se lleva las porras cuando una política pública es exitosa, en este caso es primero el secretario de gobierno y después la secretaria. Si ella le hizo caso a Martí Batres de decirle, oye, no recibas a los alcaldes y alcaldesas porque es una muestra de debilidad, o desde un principio muéstrales quién es el que manda aquí, entonces, pues, si ella lo escuchó y siguió su consejo, pues la responsable es ella. Yo esperaría una actitud distinta de la jefa de gobierno en esta materia. No puede ser como en el gobierno federal, que no haya diálogo más que con los tuyos. Te voy a poner lo que dijo hoy Claudia Sheinbaum un día después de este incidente. Ella dijo que condena cualquier violencia, agresión que se haya sufrido y que hay que hacer una investigación para saber qué pasó, pero cuestionó la falta de solicitud de acceso, culpando a los alcaldes y las alcaldesas que querían a todo dar y como diera lugar entrar al recinto del Congreso de la Ciudad de México. Lo dijo de este modo, señalando que la política, aclaró, no es un circo. O lo que me llama la atención, vamos a ponerlo así, es por qué no se llama a la presidenta de la mesa directiva, al secretario de gobierno,
para decir queremos entrar al Congreso. No, esa parte es la que no me explico y obviamente tiene que hacerse una investigación. Y la otra que me parece muy importante, y esta es a la ciudadanía, es porque nosotros nos debemos a la ciudadanía, nos debemos al pueblo, nos debemos no solo a quienes nos eligieron, sino a todos y a todas los habitantes de la Ciudad de México. No se puede hacer de la política un circo. Ellos están llamados a una mesa de trabajo conmigo, uno a uno. Desde la oficina les llamamos hace varios días, nos vamos a reunir uno a uno con el equipo de trabajo. ¿Y por qué uno a uno de los 16 alcaldes? Pues porque las problemáticas son distintas. Pues sí, las problemáticas serán distintas, pero la denuncia es la misma. Se preparan cambios para que buscan aprobar en un periodo extraordinario de sesiones que va a afectar a los ciudadanos de la capital del país, especialmente en esas demarcaciones. Mira, Pepe, pues cómo cambian las cosas cuando uno está en el poder a cuando uno es oposición. Hoy en día Morena dice que no hay que hacer circo, y si alguien ha hecho circo en este país, pues ha sido la propia Morena, ¿no? ¿Cuántas veces ha tomado el Congreso Federal? ¿Cuántas veces? ¿Quién impidió, por ejemplo, que Felipe Calderón apenas si pudiera entrar, tomar protesta, y se tuvo que salir tras banderas, como se decía en el Congreso de la Unión en San Lázaro? Ellos han vivido de este circo de la política y ahora resulta que no les gusta el circo, y ahora resulta que cuando ellos querían entrar a todas las negociaciones de manera conjunta para tener más fuerza, ahora resulta que les gusta No, que sí les gusta el circo, ¿no? Pero lo que no les gusta son los payasos y las payasas. Más que cuando ellos se disfrazan de lo mismo. Exactamente. Pero como ahora son otros, no les gusta. Y lo mismo con las investigaciones. ¿Cuántas investigaciones pidieron ellos? Y uno se pregunta dónde están las investigaciones del metro. Seguimos sin tenerlas a la vista, Pepe. Ya hoy dijo Claudia Sheinbaum que se va a rehabilitar la línea, se va a reestructurar. Empieza hoy, qué bueno. Empieza hoy. Un año, ¿no? A partir de hoy tiene que estar lista. Y que a partir de hoy la línea va a estar lista nuevamente en operación. Habló de las empresas que participaron en la construcción, van a participar en la reestructuración. Te lo pongo tal y como lo dijo. Los acuerdos se van a firmar en un convenio que va a estar establecido con sus alcances. Ahí, obviamente, estos convenios en su momento serán públicos. Y hay un acuerdo de apoyar a la ciudadanía, a los habitantes de la ciudad, para que la línea 12 quede operando lo más pronto posible y que sea segura por parte de todas las empresas. Va a ser el reforzamiento integral de 6.4 kilómetros, estoy leyendo, de viaducto metálico, además de que por recomendaciones de los expertos se va a realizar el cambio de vía en 7 curvas subterráneas y se va a realizar reparación de algunas zonas donde se detectaron filtraciones. Dijo que serán las mismas empresas que participaron en la construcción de la L12 las que van a llevar a cabo los trabajos sin que esto implique costo alguno. Cada semana la Secretaría de Obras del Gobierno de la ciudad va a realizar visitas de supervisión para informar sobre el avance de la obra, que deberá tardar todo este proceso de reestructuración y de rehabilitación cerca de 12 meses. Eso es lo que prometió cuando le arrebató la vocería sobre el caso de la línea 12 del metro el presidente López Obrador a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Dijo que a partir de que empezara, no se nos va a olvidar la fecha porque empieza pues casi con la legislatura entrante, que será mañana, 1 de septiembre, contaremos 12 meses para que esté lista este tramo de la línea 12 del metro, tan necesaria para la población. Pero ojalá, y esto, que regresando a los alcaldes y alcaldesas, que el hecho de que ya no tengan mayoría, pues si no por vocación, ahora por necesidad, se abran al diálogo con la oposición. Pepe, ese es mi mejor deseo. Pues te agradezco mucho tu visión, tu perspectiva y bienvenida. Y mi visita. Y tu visita presencial. Me parece muy bien, Pepe. Un saludo a todo el auditorio con mucho cariño. Nunca los abandoné, pero aquí estoy otra vez contigo. Aquí estamos contigo, a morir. Gracias. La doctora María Amparo Casar, siempre a todas horas en su juicio. Por cierto, hoy el colectivo por la seguridad del metro, ya que estábamos hablando de ese tema con María Amparo al final, presentó una denuncia contra Florencia Serranía, la exdirectora general de este sistema de transporte colectivo en la Ciudad de México. La presentaron ante la Fiscalía de la propia capital del país por 2 delitos de homicidio y de daños al transporte.
fue presentada por la representante del colectivo, Geraldine Juan Cortés, en las oficinas centrales de la Fiscalía en Gabriel Hernández, en la alcaldía de Cuauhtémoc. No vamos a permitir que se archive. Queremos que se actúe contra la directora Florencia Serranía. Juan Antonio Jiménez, tú tienes más datos de esta denuncia que se presentó hoy ante la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México. Juan Antonio, adelante, muy buenas tardes. Gracias, Pepe. Buenas tardes. El colectivo por la seguridad del metro presentó ante la Fiscalía Capitalina una denuncia por homicidio y daños al transporte en contra de la exdirectora del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Florencia Serranía. La representante de familiares y usuarios de este medio de transporte, Geraldine Cortés, señaló que se presentaron varias omisiones en cuestión del mantenimiento del metro. En ese sentido, indicó que hicieron caso omiso de las recomendaciones que ya había dado en su momento la Comisión de Derechos Humanos local, en donde advertían que la infraestructura ya estaba dañada y era urgente un mantenimiento severo. Geraldine Cortés insistió en que Florencia Serranía tenía a su cargo la subdirección de mantenimiento, por lo que tiene responsabilidad en todos estos accidentes, incluyendo el del 9 de enero tras un incendio ocurrido en la central del metro, donde una mujer policía perdió la vida. En ese sentido, dijo que la exdirectora del metro ocupó un cargo que fue notorio en todo este deterioro. En enero de 2017, hubo una recomendación por parte de la Comisión de Derechos Humanos del entonces Distrito Federal, en donde hace mención de la falla estructural del sistema metro, en donde justamente habla de la cuestión de mantenimiento. Estamos hablando de 2017, 2018 en su cargo, también ya dentro de ella, de su administración, hizo omisión de esa recomendación. Geraldine Cortés aclaró que esta denuncia no debe de politizarse y recomendó a las autoridades que deben de ser investigadas porque sí hubo hubo omisiones en su administración, y señaló que la DIRA no tiene cómo resarcirse el daño, por lo que las autoridades deben de aplicar la ley y si procede, incluso ella debe de ir a la cárcel. Pepe, el reporte. Completo, gracias Juan Antonio Jiménez, buena tarde. Gracias, buenas tardes. Permítame una pausa muy breve, volvemos con usted y más información y comentarios. Aquí se escuchan todas las noticias y todas las voces. Raciel Pérez, él es presidente municipal de Tlanepantla. Nos hemos abocado a buscar a Ana Karen en todos los medios y hasta ahora ha sido infructuoso el esfuerzo. De hecho, hace apenas unos minutos me informan también que en el Ministerio Público de Tula Hidalgo encontraron un cuerpo en las aguas negras, en el desagüe de una persona con las características de Ana Karen. Se están trasladando para allá los familiares y estamos en espera de que lamentablemente se pudiera confirmar la identidad del habitante de nuestro municipio. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Hace un momento comentábamos con usted en nuestro resumen informativo que hoy arrancó la distribución de gas por parte del gobierno de la Ciudad de México en lo que se denomina como Gas Bienestar. Comenzó la operación en la alcaldía de Iztacalco. La ceremonia estuvo encabezada de manera simbólica, claro, por Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno. Ella transmitió en vivo, en directo, desde la Macroplaza Cuitláhuac en Iztapalapa, directo a la mañanera de Palacio Nacional con el presidente. Ahí informó que Gas Bienestar es para apoyar la economía popular. Las siguientes alcaldías programadas para el arranque de actividades, para que continúen pues las actividades, estamos hablando de la siguiente después de Iztapalapa, va a ser Azcapotzalco, la Gustavo Amadero, Milpa Alta, Xochimilco, Tláhuac y Coajimalpa. Y hasta enero llegaría Gas Bienestar a Tlalpan, Álvaro Obregón, Venustiano Carranza, Iztacalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc y al final, a la cola, la Miguel Hidalgo. Con Claudia Sheinbaum estuvo Clara Brugada. Javier Giles, tú hiciste un recorrido por Iztapalapa para ver cómo se llevaba a cabo el primer reparto de cilindros de gas. Por cierto, ha habido algunas quejas porque al parecer se detectó una gasera que se llama Gas Regio, me parece, que está vendiendo más barato de lo que están vendiendo los cilindros, los de Gas Bienestar.
por decir algo, el cilindro de 40 litros lo está vendiendo Gas Bienestar en 600 pesos, cuando Gas Regio lo está vendiendo en 540, 560. Hay una disonancia entre las cosas. Se usaron camionetas mudanceras para llevar los tanques de gas, para que empiecen a recorrer, pues, la delegación. Javier Giles, estamos contigo. Adelante, por favor. ¿Qué tal, Pepe? Te saludo con mucho gusto. Fueron en colonias populares de la alcaldía de Iztapalapa, donde desde muy temprano, después de las 8:30 de la mañana, salieron en su recorrido estos camiones repartidores nuevos, todos ellos, sin ninguna patinada de mosca, con tanques de gas recién salidos de la fábrica y también con pintura fresca, con pintura color del partido institucional de Morena, con la leyenda Gobierno de México, Gas Bienestar, Pemex. En algunas colonias, como por ejemplo El Paraíso, de las más populares de esta región del centro de la alcaldía de Iztapalapa, pues salió este camión, la gente lo veía con gran espectacularidad, a diferencia de los otros camiones, pues ya viejos, ya vencidos, muy maltratados, de algunas otras empresas comerciales que ofrecen el gas con tanques nuevos, hasta pulidos se veían, a diferencia de los otros picados, ya viejos, algunos con algunas fugas de gas. Estos tanques, Pepe, se vendieron a cambio del cilindro ya utilizado en 400 pesos, el de 20 kilos de gas licuado de petróleo, y los de 30 kilos en 600 pesos. No dudaron muchas personas, muchos usuarios, en entregar los tanques ya viejos, porque estos tanques nuevos pueden rellenarse, no solamente pueden ser cambiados por la misma compañía de Gas Bienestar, sino pueden ser rellenados en algunos centros de distribución. Y bueno, para muchos sí se les hizo caro el precio, el de 20 kilos 1,995, el de 30 kilos 2,595. La mayoría de las personas pues hicieron su cambio de gas antes de las 2 de la tarde. Del camión que estuvimos siguiendo, el económico 2241, pues acabó la venta de los 70 cilindros de 20 kilogramos. Dicen que la gente está optando por esta modalidad, en primera porque se van a llevar un tanque de gas nuevo, un cilindro, y en segundo porque se llevan con los 20 kilos de gas LP completos y no que les hagan falta. Preguntamos a algunos pues encargados de este camión, así como de la campaña que promociona el Gas Bienestar, aseguraron que no recibieron ni agresiones ni provocaciones por parte de otras compañías de gaseras comerciales, sobre todo porque llevaban por lo menos 2 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, pues desde luego armados, en patrullas, custodiándolos. No se presentó ningún incidente y hacen un llamado porque a partir de mañana a las 8:30 pueden localizar este camión de gas, estos camiones de gas en la alcaldía de Iztapalapa. Solo tendrían que preguntar en dónde exactamente están pues haciendo su recorrido. Estos vehículos se estacionan y bueno, pues ahí llegan los clientes, muchos de ellos en autos particulares, no solamente los de esa colonia, puede ser de cualquier parte de la Ciudad de México, llevan su cilindro de 20 kilos o de 30, los que hoy fundieron fueron los de 20 kilos y seguramente se les entregará a cambio un tanque de gas nuevecito, muy bien pintadito, muy bien pulidito. Todo parece indicar que se va a vender mucho este Gas Bienestar, Pepe. Ahora, estamos hablando de que hubo un recorrido de 70 rutas donde se estaba ofreciendo, vamos viendo precios, Javier, estaban ofreciendo el tanque de 20 kilos en 400 pesos, el de 30 kilos en 600 pesos. El precio vigente al 31 de julio de un cilindro de 20 kilos es de 540 pesos y el de 30 de 810 pesos. Es decir, el de 30 lo están dando más barato, sin embargo el de 20 kilos lo están dando, también más barato, 140 pesos barato, sí. Más barato. Sin embargo, en Iztapalapa se ha detectado, por ejemplo, que la empresa Figra Gas ofrece el cilindro de 20 kilos a 363 pesos, es decir, más barato que Gas Bienestar, mientras que el de 30 kilos lo está dando en 544 pesos, cuando Gas Bienestar lo está dando en 600. Es decir, 10% más económicos los productos que ofrecen los particulares, las gaseras como Figra Gas,
que los que está ofreciendo el gobierno federal. Y de hecho son los distribuidores que venden el gas LP más barato allí en la alcaldía. Mira, hay otros casos, por ejemplo, Regio Gas, el tanque de 20 kilos lo está dando en 380 pesos, Bienestar en 400. El de 30 lo está dando en 540 pesos y cuando Bienestar los da en 600. Bulgas, lo está dando en 366 pesos el de 20, 549 pesos el de 30. En fin, Unigas 384 contra 400 y 576 contra 600 pesos, que es el de Bienestar. Es decir, está un poco más caro el gas que vende Bienestar. Eso está cotejado por los datos. Así es, solo indicar que no tienen pues el equipo de distribución. Tú decías en efecto que el gas Bienestar salieron por lo menos hoy 70 camiones repartidores en diferentes puntos de la alcaldía de Iztapalapa, y estas firmas que acabas de mencionar pues no cubren realmente toda esta alcaldía y difícilmente la Ciudad de México, pero también se iban complacidos porque llevaban un tanque de gas nuevo que no estaba picado, que no tenía fugas, con pues el interés, con la intención de rellenarlo en algunos centros de distribución, Pepe. Muy bien, Javier Giles, gracias por la información. Buen recorrido. Gusto en saludarte, Pepe. Un saludo. Gracias, un saludo. ¿Qué dicen los expertos, Carlos, en relación con los precios? Porque hoy hablaba Jonathan Heath al respecto, ¿no? Sí, el Banco de México, Pepe, la Junta de Gobierno del Banco de México presentó un informe y ahí el subgobernador Jonathan Heath, que vale la pena recordar, fue propuesto a ese cargo por el presidente López Obrador, es decir, es afín a la 4T, dice que no es una buena idea el control de los precios máximos del gas LP. Dice que para atajar la inflación en el corto plazo puede funcionar, pero que conforme pasa el tiempo genera distorsiones y eso puede provocar escasez, eso puede provocar la escasez del producto. Y Jonathan Heath explica que además el tema del precio del kilo de gas licuado de petróleo tiene que ver con algo. Es invisible, el tanque está cerrado. Dice, entonces, tú le pones precio como Gas Regio o cualquier otra gasera, a saber si tiene los 20 kilos. En una de esas trae 18 y te distorsiona el precio estadístico. Le pasa al INEGI, le pasa al Banco de México. Por eso Jonathan Heath dice, no es una buena idea. Puede ayudar a bajar los niveles de inflación, aparentemente sí en principio, pero después no, porque después va a provocar escasez. Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México. Puede ser que sí en el corto plazo, pero realmente hay una larga experiencia internacional y a través de los tiempos de los controles de precio, que al final de cuentas pues no terminan funcionando. Crea toda una cantidad extra de distorsiones, puede crear escasez y al final de cuentas pues lo que empieza a pasar es que los que distribuyen el gas empiezan a distribuir tanques menos llenos, que no solamente pues no hay manera de que el consumidor puede asegurar eso. Entonces yo diría que en el muy corto plazo quizás sí estamos registrando esta baja en la inflación, pudiera ser algo ilusorio y no creo que pudiera ser permanente. Es lo que dice Jonathan Heath, vicegobernador del Banco de México. Jenny Valencia, hoy el Banco de México dio a conocer las cifras en reservas internacionales, el pronóstico de crecimiento del Producto Interno Bruto, las reformas del outsourcing que entran en vigor a partir del primer minuto de mañana. Jenny, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Te comento que suben las reservas internacionales por asignación de derechos especiales de giro por parte del Fondo Monetario Internacional a México por el equivalente a 12.131 millones de dólares. El Banco de México destacó que al viernes 27 de agosto se reportó este máximo histórico, un aumento por 12.238 millones de dólares, producto del DEC y al cambio en la evaluación de los activos internacionales, por lo que su saldo al cierre de la semana ascendió a 205.391 millones de dólares, un nuevo récord histórico, lo que representa un crecimiento acumulado, Pepe, respecto al cierre de 2020 de 9.724 millones de dólares. El Banco Central precisó que paga trimestralmente intereses por su asignación de DEC
y con la misma frecuencia y tasa los recibe por su tenencia. En consecuencia, la operación, explica, no tiene impacto en el resultado del Banco Central. La institución a cargo de Alejandro Díaz de León detalló, Pepe, que el 23 de agosto el Banco de México recibió una asignación de derechos especiales de giro por parte del Fondo Monetario Internacional, equivalente a 12.131 millones de dólares o 245.402 millones de pesos. Operación incrementa en idéntica cantidad tanto al activo como el pasivo del Banco Central y se refleja en este estado de cuenta de las reservas internacionales. Comentarte que en conferencia más tarde, el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, respondió al gobierno federal que, de acuerdo con la ley del Banco Central, las únicas operaciones permitidas con la reserva de activos internacionales es que el gobierno federal, Pepe, a través de la tesorería de la Federación, puede comprar o vender divisas con el Banco de México, pero con recursos del propio gobierno federal, y así es como le explica. Vamos a escucharlo. Consistente con los artículos 3, 7, 8, 12, 21, 22 y 34 de la Ley del Banco de México, una de las operaciones permitidas con la reserva de activos internacionales es que el gobierno federal, a través de operaciones cambiarias con el Banco de México, pueda contar con moneda extranjera para cumplir con sus obligaciones en divisas. De esa manera, la Tesorería de la Federación puede comprar o vender divisas con el Banco de México con recursos del propio gobierno federal a precios de mercado. Y bueno, comentarte, Pepe, que también en esta conferencia virtual Díaz de León afirmó que las reservas internacionales tienen adecuados niveles y suficientes, y también comentó que se registró una gradual recuperación de la actividad económica. El Banco de México, por tal motivo, es que eleva su pronóstico de crecimiento económico para el cierre de este 2021 al pasar de 6 a 6.2%. Y sobre el tema, Pepe, si me permites, de su contratación a un mes de prórroga, pues advierten que no fue suficiente para que todas las empresas del sector privado lograran completar el procedimiento de ingreso al registro de prestadoras de servicios especializadas y obras especializadas y los requisitos que establece esa reforma constitucional en materia de su contratación. El presidente de la Coparmex, José Medina Mora, pues manifestó, Pepe, que es indispensable una nueva ampliación del plazo, pues la prórroga que dio al Congreso del 1 de septiembre fue insuficiente y vence el día de mañana, pues hasta el momento únicamente el 44% de las empresas que han iniciado los trámites para su registro han obtenido la autorización del REPSE. El 56% restante están pendientes, Pepe, de lo que se les otorgue dicho registro y también de concluir con los trámites requeridos. Se estima que son más de 250,000 empresas y por tal motivo es que tampoco descartan que recurran, pues lamentablemente, al amparo para protegerse ante el riesgo de mortandad, también pérdida de empleos y también cierre de operaciones de esas empresas que aún no ha terminado con ese registro ante el REPSE, el cual concluye el último minuto de este 1 de septiembre. Es el reporte, Pepe. Completísimo, Jenny Valencia, completísimo tu panorama económico el día de hoy. Vaya anuncios, fueron importantes los 3 anuncios que hizo el Banco de México. Que estés muy bien. Excelente tarde, Pepe, hasta pronto. Hasta luego, gracias, excelente tarde. Vámonos, casi noche ya, son 7:03 hora del centro. Vamos a una pausa muy breve, volvemos. Todas las voces. Tenemos conexión en este momento a Washington. Allá se encuentra Armando Guzmán, corresponsal en este espacio de noticias. Ha sido un día agitado desde el punto de vista de la información vinculada con Afganistán, por lo que está ocurriendo en la antípoda de México, hasta Afganistán, claro, y lo que acaba de anunciar el presidente Joe Biden de los Estados Unidos, que dirigió un mensaje de lo cual ya dimos cuenta. Ahora viene el comentario, el análisis de Armando. ¿Cómo te va, Armando? Muy buenas noches para ti. ¿Qué tal? Buenas noches, Pepe. Buenas noches, efectivamente. Déjame decirte que en esta cuestión del análisis tú te tienes que preguntar, ¿por qué es que los gobiernos se callan las cosas a las que nos dejan ver en tiempos de crisis y en tiempos de defensa de un presidente? Porque eso es lo que hizo el día de hoy Joe Biden, contarnos secretos acerca de la guerra para defender su decisión de sacar a las tropas en la forma en la que lo hizo. Hay mucha gente a la que considera que en este caso él cedió mucho hacia el Talibán, y no solamente eso, sino que hizo las cosas al revés. Primero sacó a las tropas y después quiso sacar a los estadounidenses que vivían o que residían todavía en Afganistán.
Y en esta operación había muchos estadounidenses porque durante 20 años este ha sido un negocio muy grande de guerra para mucha gente. Para la industria militar obviamente ha sido estupendo, y para muchos otros contratistas que trabajaban para el gobierno o hacían contratos para el gobierno cobrando muchísimo dinero. Hoy Joe Biden nos cuenta que 300 millones de dólares por día es lo que se han gastado desde el 11 de septiembre del 2001. En estos 20 años han sido casi 8,000 días. En cada uno de ellos esta guerra ha costado 300 millones de dólares por cada día. Y además de esto ha costado la vida de mucha gente. Los dólares pueden hacerse a un lado y los dólares podrían no tener al final importancia, pero han sido 2.500 soldados estadounidenses, más de 15,000 afganos que murieron también en estos 20 años, más de 10,000 estadounidenses que quedaron lisiados o con daños permanentes, heridos en las batallas que hubo contra los afganos, y quién sabe cuántos afganos, porque en realidad no hay un registro que nos diga exactamente cuántos de ellos fueron heridos en todo esto. El presidente trató de justificarse, Pepe. Asesores, y él está asumiendo los riesgos políticos para su gobierno. Fíjate que después de que él hablaba y de que decía que él tenía todavía confianza y que tenía toda la fe del mundo en que los talibán van a ayudar a repatriar a los estadounidenses que se hayan podido quedar en Afganistán, y que van a ayudar incluso a aquellos que trabajaron contra el talibán para Estados Unidos. Al mismo tiempo que él hablaba y decía esas cosas, en Afganistán, en Kabul, había una ceremonia en la que había disparos al aire, había ataúdes con las banderas americanas y británicas, y había una gran festividad y una gran celebración sobre estos ataúdes, diciendo que era la declaración de independencia de los talibán. Ahora, a los talibán les conviene y necesitan tener con qué lanzar un gobierno y cómo formar un gobierno, y para eso van a necesitar dinero, y la comunidad internacional, la Organización de Naciones Unidas, los países de Naciones Unidas van a aportar dinero siempre y cuando el talibán se porte bien, pero esto lo van a tener que demostrar en los próximos meses, y mientras vamos a ver si es cierto que cumplen con sus promesas. Esta resolución de Naciones Unidas es precisamente para obligarlos a que cumplan con la promesa de sacar no solamente a estadounidenses, a españoles, italianos, noruegos, franceses, de muchas otras nacionalidades que estuvieron ahí, porque como te digo, la verdad de las cosas es que estos 20 años, más que guerra, fueron un gran negocio para mucha gente, y ahora este negocio se está quebrando a la mitad, y va a haber mucha gente que pierda y mucha gente que gane en todo esto también. Gracias, Armando, gracias por la crónica. Muchas gracias, Pepe, buenas noches. Gracias, buenas noches. El análisis, estamos en contacto de última hora con el presidente municipal de Tlalnepantla, Estado de México, Raciel Pérez, a quien le agradecemos mucho. Desgraciadamente se confirma la muerte de Ana Karen. Señor presidente, Raciel, finalmente está confirmado. Sí, Pepe, la cédula de búsqueda del gobierno municipal ha acompañado a la familia de Ana Karen a la ciudad de Tula Hidalgo. Se recibió el reporte de una persona que fue encontrada flotando en el desagüe, y esa persona lamentablemente tiene todas las características físicas y porta la vestimenta con la que fue vista por última vez Ana Karen. Raciel, si es entonces el cuerpo encontrado en Tula, pues hubo de recorrer muchísima distancia a consecuencia de los aguaceros del agua, pues que se la llevó, la corriente se la llevó y la fue a depositar hasta un canal de aguas negras allá por Tula, en Tula Hidalgo, hasta Hidalgo fue a dar. Sí, exactamente, y pues considerando también las horas, esto ocurrió el día domingo, y lamentablemente está confirmado, ya está ahí la familia para reclamar el cuerpo. Pues Raciel, gracias por tomar la llamada nuevamente, gracias por confirmar la mala noticia. Estoy a tus órdenes, Pepe, muchas gracias. Igualmente, gracias. Raciel Pérez Cruz, presidente municipal de Tlalnepantla, confirmado el cuerpo encontrado en Tula, sí es el cuerpo de Ana Karen,
la joven que fue arrastrada por el agua desde Tlanepantla, en el Estado de México, y fue a dar hasta un canal de aguas negras, le digo, allá en el estado de Tula, vecino al estado, en el estado de Hidalgo. Por cierto, le quería informar del gobernador del estado de salud, pero ahorita lo importante es saber que está confirmada la muerte de Ana Karen, la joven que viajaba en una motocicleta y se los llevó el agua. Quien tripulaba la motocicleta, de nombre Denis, logró salvarse milagrosamente. La que no logró salvarse fue la joven que fue, después de tantas horas, prácticamente 48 horas, estuvo perdida, ya quedó. Dime, ¿me indicas? Pepe, nada más, haciendo una búsqueda muy rápida en mapa, de Tula de Allende, Hidalgo, a Tlanepantla de Vaz, en el Estado de México. Sí. Son 72 kilómetros, 1 hora y media en automóvil. 72 kilómetros es lo que, insisto, así a primer golpe, la distancia que separa a Tlanepantla de Tula de Allende, Hidalgo. El cuerpo recorrió 72 kilómetros desde Naucalpan hasta Tula, Hidalgo, donde fue localizado esta tarde. Bueno, también le informo que, hablando del gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, fue hospitalizado de emergencia por un cuadro de salmonelosis. Se había manejado en redes sociales de manera equívoca que estaba padeciendo secuelas de el contagio por COVID ocurrido hace algunos meses. No fue por eso que lo hospitalizaron. El gobernador de Hidalgo informó él en las redes que fue hospitalizado en Pachuca, la capital de Hidalgo, debido a un cuadro de salmonelosis, por lo que tuvo que recibir suero y antibióticos. Fue el propio gobernador Omar Fayad quien informó del padecimiento a través de sus redes sociales. Y dijo textual: desde hace unos días presenté una infección estomacal que resultó ser un cuadro de salmonelosis. Hoy estoy siendo tratado con antibióticos y suero en un hospital de aquí, de Pachuca. Ya me estoy recuperando y los médicos me darán de alta en las próximas horas. Agradezco sus muestras de preocupación y cariño, escribió Omar Fayad. Ya me estoy recuperando y los médicos darán de alta en las próximas horas, insistió. El gobernador de Hidalgo está a 5 días de entregar su 5º informe de gobierno, con lo que inicia el último año de su administración. Permítame una pausa, por favor. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Saludo con mucho afecto, como siempre, al maestro Leo Zuckerman y sus largos minutos de opinar. ¿Cómo estás, querido Leo? Muy bien, el afecto es mutuo, mi querido Pepe. Ya también, por supuesto, presencial. Sí. Antes de entrar a los temas, al tema para el cual estamos aquí reunidos, me quedé pensando lo que dijo Armando Guzmán del costo de la guerra más larga en la que ha participado Estados Unidos, la guerra en Afganistán. Sí. ¿Cuánto le costó a Estados Unidos? Nos decía Armando que fueron $300 millones diarios durante 8,000 días. Suma, ¿no? Suma. Y esto llega a, si está bien la cuenta, a lo que en español, en castellano, diríamos que son 2.4 billones de dólares. Un billón en castellano, en español, es 1 millón de millón, porque en inglés, 1 billion, ¿no? Es 1,000 millones. Ajá. Pero entonces, para no hacerle fueron 2.400... 2.4 millones de dólares. O sea, para que la gente entienda, es un titipuchal de lana. Pues sí, muchísimo, como cuánto. Sí, es una barbaridad. Ahora es parte de la maquinaria, ¿no? Militar de Estados Unidos, ¿no? Pero con un fracaso, pues, ¿qué te puedo decir? Estrepitoso fracaso, ¿no? Que ahora está cargando. Las guerras no las gana el dinero, Pepe. O sea, el dinero ayuda, como todo en la vida, sí, sin lugar a dudas. Pero las guerras no las ganan el dinero. 2.4 billones de dólares. Es decir, 2.2. Mira, para que nos demos idea, es 2. Voy a leer todos los dígitos. Sale, es un 2
40000000000. Está cañón, ¿no? O sea, sí es un buen. Bueno, vámonos al tema de 300 millones de dólares, imagínate. Creo que ni Messi los gana, ¿no? 300 millones de dólares diarios costó la guerra. Exacto. El desplazamiento de la cantidad de soldados que hubo en su momento, empezaron siendo muy pocos y poco a poco se fue incrementando hasta llegar a más de 100,000 soldados en territorio afgano y finalmente ganan los talibán, el talibán recupera. Mira, nada más yo escuché la cifra de que el dinero que invirtió Estados Unidos en armar al ejército afgano, un ejército de papel que cayó en cuanto se fueron los estadounidenses, cayó rápidamente el ejército afgano que dejaron ellos se gastaron $80,000 millones en armar a ese ejército. Gran parte de las armas se las quedó el talibán, porque todos esos tanques, misiles y armas de alto fuego pues siguen allá en los arsenales de lo que era el ejército afgano y ahora van a estar bajo el control del talibán. ¿Qué va a pasar en Afganistán? Un país que vive, entre otras cosas, es el principal productor de heroína. ¿De opio? Bueno, de opio, de donde derivan opiáceos como la heroína, la morfina. Sí, todos los opiáceos, ¿no? Por cierto, legales. La gran mayoría de ellos, de los opiáceos, son legales y se tiene que producir ese opio, y Afganistán es el país que más vende eso. También hay mucho ilegal, desde luego, en esa economía. Pero pues tú me preguntas qué va a pasar con Afganistán. Pues van a regresar a lo que eran hace 20 años. Muchos dicen que a lo mejor más moderados llegaron los talibanes, pero mira, por más que sea, regresa a un régimen teocrático donde la ley va a ser la ley islámica. Y, por ejemplo, las mujeres en la ley islámica... ¿La mitad de la población? Pues sí, la ley islámica lo que dice es que las mujeres están para atender a sus esposos y a sus hijos. Yo pensé que lo ibas a felicitar por la represión de los migrantes que proceden de nuestra frontera sur. No, para nada, al revés, eso pues hay que condenarlo, pero lo de recibir a estas chavitas, ¿no? 5 adolescentes expertas en robótica que ya están en nuestro país, a las familias y periodistas que eran de medios estadounidenses también, pues habla de esta larga tradición del asilo mexicano a refugiados políticos, habla bien del gobierno, hay que decirlo. Sí contrasta con lo otro también. ¿No? Alto contraste, ¿no? Sí, pero pues yo sí quiero aplaudir la parte. Hoy veía un cartón que decía Talibano Paloma. Pues sí. Pobre tonto, ingenuo charlatán, Talibano Paloma. A los talibán, bueno, no a los talibán, pero vamos, a los que vienen huyendo del talibán. Sí. No, a ver, Pepe, es uno de los regímenes más retrógradas del mundo. O sea, perdón, pero deja tú para las mujeres, hasta para los hombres también tienen que seguir una serie de reglas, de leyes, conforme a lo que dice el Corán, pero una interpretación muy estricta del Corán, ¿no? O sea, también hay que decirlo, ¿no? Entonces, para los occidentales que estamos acostumbrados a nuestras libertades, pues vaya, tú y yo no podremos este programa en un régimen así, porque no podríamos hablar, entre otras cosas, mal de los imanes o de las autoridades religiosas o de las autoridades políticas, ¿no? Mileo, ¿y cómo podemos hablar de la composición de la Cámara de Diputados que entra en funciones mañana? Antes de que me digas, piénsalo, por favor. Sí. Primero vamos a escuchar lo que dejó preparado Maru Rojas, porque en el último minuto de este día, de este martes 31 de agosto, termina el fuero de los 500 diputados de la 64ª legislatura. Hoy ya se dio la ceremonia de entrega-recepción y cuáles fueron los mejores momentos, los peores momentos, qué sigue para Dulce María Sauri, por ejemplo, cómo van a llegar los integrantes de la nueva legislatura. Vamos a poner atención, por favor, a lo que nos dejó Maru Rojas en su trabajo periodístico. A partir del primer minuto de este miércoles empieza el fuero para 500 diputados de la 65ª legislatura.
Nueva legislatura, nuevas instalaciones en este recinto legislativo de San Lázaro, donde este martes se dio la entrega-recepción en la mesa directiva. El informe pormenorizado de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados. En él se detalla la tramitación de diversos medios de impugnación constitucionales y demás juicios federales. Esto es muy relevante porque muestra a la Cámara como actora en diversas acciones, insisto, de inconstitucionalidad, de controversias constitucionales, amparos, etcétera. Y muestra también el intensísimo esfuerzo que realizó esta Dirección de Asuntos Jurídicos para dar plena legalidad a todos los actos de la presidencia. Sauri Riancho le enfatizó con manzanas los pendientes más importantes de esta Cámara. Para ello le entregó una veintena de libros blancos, informes, documentos que en materia de paridad, relaciones internacionales, jurídicas, cumplimiento de obligaciones de transparencia, procesos de premiación y dictámenes pendientes deben tener continuidad. Se le preguntó al final cuál había sido su mejor y más difícil momento en este último año al frente de San Lázaro. Pensamos que hablaría de su internamiento por COVID y no, lo más difícil fue su elección hace exactamente un año. Tuvieron que pasar 2 sesiones ya instalada la legislatura para lograr la mayoría calificada. La mayor satisfacción, el 4 de noviembre al votar las nuevas reglas que permitieran sesiones semipresenciales para seguir legislando aún en pandemia. La recomendación a su sucesor, Sergio Gutiérrez Luna, fue mantener el respaldo institucional del servicio profesional de servidoras y servidores públicos de la Cámara de Diputados. A lo largo de este año he visto que para ellas y para ellos no son partidos políticos, sino un compromiso con la institución y con las y los diputados que en ese momento tienen la obligación de realizar su trabajo. Presidenta Sauri, ¿se oye bien? Muy bien, como se oyó muy bien, presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, presidenta ahora de esta desfalleciente, o más bien crepuscular, 64ª legislatura. Concluyó la 64 legislatura con 18 reformas constitucionales aprobadas, récord histórico de reformas legislativas impugnadas ante el Poder Judicial. Entre el 1 de septiembre de 2018 y el 31 de julio de 2021 se promovieron 32 acciones de inconstitucionalidad, 18 de controversia constitucional y cientos de amparos contra decretos expedidos por ambas cámaras del Congreso de la Unión. 46 artículos transitorios pendientes de aprobar para las reglas del propio Congreso, de los cuales 41 ya venció su plazo para ser aprobados. Fue también la legislatura con mayor sobrerepresentación y chapulineo de diputados de otros partidos hacia Morena en busca de una mayoría absoluta. 252 fueron al final las curules de Morena, de las cuales solo 29 tenían experiencia legislativa, apenas el 10% de sus integrantes. Muchos de los que no pudieron reelegirse se van decepcionados, como el diputado Heraclio Rodríguez Gómez, que llegó como morenista, se fue como petista, siempre líder de productores campesinos, destacado activista social, líder del Barzón en Chihuahua, a donde llegó en campaña López Obrador buscando liderazgos que fueran fuertes cartas en el legislativo. Les prometió de todo y no les cumplió, a decir del hoy exdiputado que conocen todos como Yaco. El último acuerdo que hicimos fue 15 minutos antes de la votación. Lo que sí me hicieron fue que nunca me cumplieron, nunca nos cumplieron los acuerdos a los que habíamos llegado. Y bueno, pues aquí tenemos los resultados. ¿Sabes? Usted se acuerda cuando yo les decía, si esto no se resuelve, las tortillas van a llegar a 20 pesos. Hoy están peor, estamos a 22 pesos. El kilo de frijol ya va a llegar a 40 pesos, bueno, ya llegó a 50. También de Morena, que por unos meses presidió la Comisión de Salud, hoy exdiputada y futura alcaldesa de Minatitlán en Veracruz al inicio de la legislatura, el crimen organizado le mató a su hija. Hoy, que sabemos lo que duele, le preguntamos si eso no la detuvo. Antes no había sido política ni había estado metida en estas cosas, pero es de política, pero llegué a 2-3 meses que pasó lo de mi hija, pues no tenía yo alguien que dijera es Carmen Medel, por decirlo así. Si ahora me dicen Carmen, pues a lo mejor estuvo muy fuerte con la industria del tabaco, estuve muy fuerte con la industria de las bebidas, entonces a lo mejor pudiera yo decir por ellos, ¿no? Pero no, definitivamente yo creo que el tema se lo dejo a Dios. Y de la legislatura que se fue,
El más brillante tribuno, el único que pudo hablar 3 horas seguidas para defender la ley secundaria del Poder Judicial que ampliaba el periodo del magistrado presidente, hoy ley impugnada y reculada, Porfirio Muñoz Ledo, todavía este 31 de agosto, activo, presentando su movimiento por la República, dolido por la no presidencia de Morena, pero con un discurso en este conversatorio que no tiene desperdicio. Pide a los que con él hace 35 años fundaron la corriente democrática del PRI, recordar que México es la forja de un Estado que ha sepultado caudillismos. Alerta que mal haríamos en permitir que el gobierno se concrete en un solo hombre omnipotente y piramidal. Cuando la verdad proviene de un solo hombre, decía Ignacio de Loyola, es una mentira. Solo en Babilonia y en los centros de salud mental, cada quien tiene sus datos personales. Solo en los centros de salud mental cada quien tiene sus propios datos, dijo. Concluye así la legislatura que tuvo 2 presidentas de mesa directiva mujeres y 2 coordinadoras parlamentarias. Y en la legislatura que inicia, la equidad es exacta en el número de curules, no así en los espacios del poder. En la lente, Miguel Ángel Brígido, para Grupo Fórmula, María Eugenia Rojas. Gracias a Maru Rojas por este estupendo resumen. 3 años en 5 minutos. Sí, claro. Con lo esencial de lo que fue esta legislatura y faltaron algunos datos, pero básicamente esto es lo esencial. Si me permite, vamos a un corte, regresamos con Leo para analizar qué es lo que viene en la nueva composición de los territorios en la Cámara de Diputados. Aquí se escuchan todas las noticias y todas las voces. Raciel Pérez, él es presidente municipal de Tlanepantla. La cédula de búsqueda del gobierno municipal, acompañado a la familia de Ana Karen, a la ciudad de Tula Hidalgo, se recibió el reporte de una persona que fue encontrada flotando en el desagüe, y esa persona lamentablemente tiene todas las características físicas y porta la vestimenta con la que fue vista por última vez Ana Karen. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Querido Leo, vamos dándole al tema de la división de territorios en la nueva legislatura que inicia trabajos al primer minuto de mañana. Su primera sesión solemne será a las 5 de la tarde para recibir el documento que contiene el tercer informe de gobierno del presidente de la República, del cual el mismo presidente a las 10 de la mañana dará un mensaje relacionado con ese tercer informe de gobierno, como ya viene siendo costumbre desde que los informes no se presentan de manera presencial en la Cámara desde los tiempos de Felipe Calderón. Así es. Que se pasó el ánimo político que había entonces, ¿no? Pues mira, Pepe, mañana comienza, yo te diría oficialmente, la segunda parte del sexenio, la segunda mitad del sexenio. Yo la llamo la segunda mitad menguante, porque es cuando inexorablemente se les va terminando el poder a los presidentes, por una cuestión de tiempo. Así es el ciclo sexenal, ¿no? Que termina desde luego el día que entregan la banda presidencial y se retiran del poder, ¿no? Entonces, por un lado, pues lo que vamos a ver es cómo el presidente va perdiendo poder, aunque este presidente sigue siendo muy poderoso y sigue teniendo altas tasas de popularidad. Pero el presidente ya entendió lo que viene y por eso él mismo está moviendo sus fichas para esta segunda mitad del sexenio. Movió a la Secretaría de Gobernación. Te voy a decir, los 4 que yo tenga registrado, el de Hacienda, el de la Función Pública, Irma Aréndiz Sandoval, Gabriel García, un personaje muy importante en presidencia que manejaba los superdelegados y los programas sociales, también lo quitó, y bueno, la secretaria de Gobernación. Ahora regresa a ser senador. Y bueno, se habla de que podrían venir otro tipo de cambios en los próximos días, ¿no? Y yo creo que el presidente claramente está moviendo sus fichas, sabiendo de la nueva realidad. ¿Cuál es la nueva realidad? La nueva realidad es frente al Congreso, número 1. ¿Qué tenía antes el presidente durante la primera mitad de su sexenio? ¿Qué tuvo? Tuvo
una mayoría muy cómoda en la Cámara de Diputados. Su partido Morena, como ya dijo ahorita Maru Campos, tenía 252 diputados, es decir, le daba la posibilidad de la mayoría absoluta para reformar las leyes y aprobar el presupuesto anual. Y junto con el PT, el PES y el Verde tenían 2/3 partes de los diputados para reformar la Constitución. Esto fue durante la primera mitad de este sexenio. ¿Qué va a pasar en esta nueva legislatura, la segunda mitad? Que Morena no tiene los diputados para la mayoría absoluta. Necesita, fíjate tú, al PT y al Verde, a los dos, No es que nada más pueda formar la mayoría absoluta con uno o con otro, no, necesita los dos. Y ya sabemos el tipo de meretrices políticas que son estos dos partidos, ¿no? El PT y el Verde van a vender caro su amor para darle mayoría absoluta al presidente, para aprobar leyes y aprobar el presupuesto. Y en cuanto a la mayoría calificada, que es la que se necesita para reformar la Constitución, 2/3 partes, ahí la unión del PT, el Verde y Morena no alcanza. Necesitan 52 diputados, Pepe, 52 diputados. Es una cifra considerable. El PRI, si no me equivoco, tiene 70. Entonces tendrían que jalarse al PRI para apoyar estas reformas constitucionales. El presidente ya dijo que él quiere sacar 3. Una reforma electoral, una a la industria eléctrica y una más para integrar a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Entonces, ¿qué quiere decir? Que va a necesitar operadores para tener una relación más fluida, tanto con los partidos que conforman su coalición como con la oposición. Entonces, en ese sentido, puede ser, y tenemos, no es un hecho, hoy salieron las encuestas, que tenemos un presidente bastante popular, con aprobaciones relativamente altas. Arriba del 60%. La gente, sí, arriba del 60%, así la gente sigue aprobando de manera mayoritaria al presidente, sin duda, pero en la parte política, el presidente está entrando, como te digo, a esta parte menguante y con una nueva realidad. Bueno, acabará siendo crepuscular. Como dijo sí, Dulce María, ¿no? Sí, acaba siendo crepuscular, porque tendrá que entregar la banda presidencial, si no mal recuerdo, el septiembre. Ahora se adelantó a septiembre del 2024. 5 años, 11 meses. Sí, 5 años, 9 meses. Sí, creo que el 1 de septiembre lo tiene que entregar el presidente López Obrador el poder. Bueno, pues ahí se les acabó el poder. Muchos hablan de que va a querer quedarse y por la persona. Bueno, ya veremos, eso son especulaciones. Por lo pronto, lo que hoy está pasando es que estamos entrando a la segunda mitad del show y han cambiado las condiciones. Tanto en los partidos de oposición, pero sobre todo como en el gobierno, se están moviendo las fichas para atender esta nueva realidad, Pepe. Es interesante simplemente comentar lo que hoy decía el propio presidente en la mañanera, cuando promovió su libro A Mitad del Camino. Él ahí está plasmando ideas que ha tenido durante sus casi 3 años de gobierno al frente de México. Hoy habló de que su libro cuenta cómo fue la relación con Trump y cómo es ahora con Joe Biden, por ejemplo. Esto es parte de lo que dijo el presidente en relación con su libro A la Mitad del Camino. Con Estados Unidos y además en todo lo que tiene que ver con política exterior. Es mi función. Está establecido en la Constitución, en el artículo 89. Es una función del presidente de México, la conducción de la política exterior. Sí, pero ¿qué hago sin Marcelo? Si no me ayuda Marcelo en las relaciones. Ahora en mi libro cuento de cómo fue la relación con el presidente Trump y cómo es ahora con el presidente Biden. Y cuento también cómo decidimos darle protección y asilo a Evo Morales. También revela en el libro, según promovió el propio presidente, que tuvo una plática con Enrique Peña Nieto, quien le dijo en su momento que él, Peña Nieto, se sentía traicionado por los de arriba. Ahí en el libro hablo de cómo en una plática con el presidente Peña, ya cuando estaba yo de presidente electo, me dijo de que se sentía traicionado porque les había dado bastante
los había atendido bien a los de arriba y habían actuado de manera traicionera. La verdad, ¿se acuerdan que lo convirtieron al presidente Peña en el payaso de las cachetadas? Los mismos de arriba. La lección, la enseñanza mayor es que hay que atender al pueblo, al pueblo. Es lo que dijo el presidente de la República, y también destacó que se siente satisfecho de su gestión, especialmente en el trabajo realizado hasta ahora en el contexto de la Cuarta Transformación, con avances casi irreversibles, y dice si cuando se haga la consulta de revocación, que para mí es de ratificación, sí, pero bueno, de revocación, pues si se tiene que ir, dice, me voy tranquilo. Quiero decir que estoy satisfecho con lo que hemos logrado, me podría ir tranquilo con mi conciencia, porque ya hay cosas que son irreversibles, como para no ser tan tajantes, casi irreversibles. Vamos a continuar, si así lo decide el pueblo. También no solo es la voluntad del pueblo, es la naturaleza, es la ciencia, es el creador. No sé qué me depara el destino, pero si tengo suerte y llego a septiembre del 24, que voy a entregar la banda presidencial, pues yo creo que vamos a dejar bien consolidado el proceso de transformación, la cuarta transformación. Leo. Pues fíjate, ya el discurso es como de ya de salida, ¿no? Precisamente de segunda mitad del sexenio, ¿no? De ya diciendo esto, aquí hay que consolidar las cosas. En cuanto al tema de la revocación de mandato, Pepe, si esto es un concurso de popularidad, de que el presidente quiere medir su popularidad, mira, yo sugeriría que hay algo más barato. En lugar de gastar cientos de millones de pesos en el tema de la consulta de la revocación de mandato, yo recomiendo que el presidente abra la página de oraculus.mx y vea cómo está los ejercicios de aprobación presidencial, de aprobación en las encuestas, y ahí se va a dar cuenta de que efectivamente sigue siendo un presidente popular. Hombre, incluso la encuesta hoy de Reforma lo que dice es que la mayoría de la gente, si la elección esa de la revocación de mandato se llevara a cabo hoy, la mayoría de los mexicanos votaría a favor de que permanezca el presidente en su puesto. En fin, yo creo que es un ejercicio innecesario, pero son de estas cosas que le encanta a López Obrador, porque López Obrador es un presidente que está en campaña constante, eso es lo que le gusta, y bueno, pues vamos a ver si se lleva a cabo esta revocación de mandato. Por lo pronto, como te digo, el día de mañana oficialmente empieza la segunda mitad del sexenio. Por un lado, el presidente inexorablemente irá perdiendo poder, pero por otro lado, el presidente sigue siendo un presidente poderoso, por lo menos frente a la opinión pública, Pepe. Gracias. Va a ser muy interesante ver cómo estas dos realidades funcionan en lo que resta del sexenio, ¿no? Gracias, Leo. Gracias, querido Pepe. Los minutos de opinar, le digo, son largos, tipo dólar. Libre esterlina. Al tipo de cambio de hoy, que anda sobre los 20 y tantos pesos. Bueno, vamos a una pausa, gracias, y regresamos con usted. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Hoy las autoridades sanitarias dicen que ya se superó este día los 100 millones de dosis adquiridas de diversas vacunas contra el COVID-19, las cuales permitieron vacunar al 65% de la población adulta. Esta información la dio a conocer el canciller Marcelo Ebrard, encargado del Departamento de Compras y Adquisiciones de Vacunas. Bueno, el día de hoy vamos a superar, como ya saben ustedes, los 100 millones de dosis. La siguiente meta a cumplir, terminar 2021 con 150 millones de dosis. Esto es resultado de una estrategia que ha encabezado el presidente de la República. Solo para recordar, el presidente invitó al presidente Alberto Fernández para el tema de la producción en México de AstraZeneca, entre México y Argentina. Habló con el presidente de China, presidente Biden, presidente Vladimir Putin. Esta estrategia es la que nos condujo a que tengamos hoy el número que tenemos, y a nivel nacional a que se produjeran, nos envasaran AstraZeneca y CanSino.
Dijo Marcelo Ebrard que México es el quinto lugar con el mayor porcentaje de población total que ha recibido el esquema completo de vacunación. Por cierto, el Comité de Moléculas de la COFEPRIS y expertos han emitido ya una opinión favorable sobre la autorización para uso de emergencia de la vacuna cubana Abdala se llama, con la indicación terapéutica para la inmunización activa para prevenir el COVID-19. Esto lo informó la COFEPRIS. Se asegura en un comunicado que este protocolo es elaborado con la proteína recombinante de dominio de unión al receptor del virus, etcétera, etcétera. Es la primera vacuna de origen latinoamericano en ser sesionada por la Comisión de Moléculas Nuevas de la COFEPRIS. Por cierto, hubo alguna reacción, Carlos, de parte de Francisco Moreno, el doctor Francisco Moreno del Hospital Inglés, que por supuesto es protagonista de opiniones en relación con el tema de la pandemia. Es una voz protagónica, Pepe, es una voz autorizada por su trayectoria profesional, y lo que puso hace unos momentos en tuit el doctor Paco Moreno fue que no se puede estar experimentando con la salud de los mexicanos, y habla de que esta vacuna cubana, la vacuna Abdala, no ha completado la fase 3 de experimentación. Por eso le llama la atención que la Comisión de Moléculas Nuevas de COFEPRIS le dé luz verde, y con esto, bueno, comience a avanzar esta posibilidad de la vacuna cubana, cuando dice sería supeditar una vez más la política por encima de la ciencia. Esto es lo que opina el doctor Francisco Moreno Sánchez, experto en estos temas de epidemiología, de infectología y demás. También le voy a comentar que rindió protesta Carlos Manuel Merino Campos como gobernador interino de Tabasco, tras la licencia definitiva que solicitó Adán Augusto López Hernández para fungir como secretario de Gobernación desde el día de ayer de manera formal. Era el delegado de programas federales, se comprometió a cumplir, etcétera, con lo que dispone la ley. Se espera que esté en el cargo, que quede en el cargo hasta el año 2024. Carlos Manuel Merino Campos rindió protesta como gobernador interino de Tabasco. Y también hoy rindió protesta como gobernadora constitucional de Tlaxcala Lorena Cuellar Cisneros. Ella dijo que la salud, la seguridad y el campo serán los ejes fundamentales de su gobierno. Es la primera gobernadora electa en rendir protesta y tomar posesión. Vamos a una pausa. El que se va al Atlético de Madrid ya confirmado es Antoine Griezmann. Y con ustedes estaremos mañana con todas las noticias y todas las voces. Gracias. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.